Buenas noches, hermanos. El día de hoy tenemos un tema muy serio. Se trata del suicidio, pero direccionado a la infancia y a la adolescencia. Es un tema que de repente todavía no hemos tocado, pues a veces pasa desapercibido, ¿no? No tenemos de repente por ahí muchas informaciones al respecto, pero hoy día vamos a verlo desde la óptica espírita. Más antes de eso, vamos a hablar de manera general del suicidio, antes de direccionarnos exactamente para la parte de infancia y adolescencia. Vamos a entender primero lo que es el suicidio y la gravedad, las consecuencias que trae. El suicidio ha pasado a ser hoy en día un grave problema de salud pública. Se ha convertido en una pandemia, por increíble que parezca. Cada suicidio es una tragedia que afecta a millares de familias, a comunidades y a países, y tiene un efecto duradero para los allegados al suicidio, para sus seres queridos. Se quedan demasiado afectados, pues un suicidio, desde tiempos remotos, un suicidio es algo condenable en cualquier religión. Es realmente un verdadero drama el vivir un suicidio. Este se puede dar en cualquier edad. Entre los más jóvenes, la situación es especialmente cruel, porque la conciencia total de la muerte solo se consolida a los 12 años. En este grupo de edad, los casos de automutilación algunas veces van avanzando y van dando paso a esos pensamientos suicidas. Vemos por ahí, por internet, que existen varios juegos en la web donde se les incentiva al suicidio, ¿no? Había una tal de ballena azul, en fin, varios juegos por ahí que te retan al suicidio. Más adelante vamos a ver qué medidas podemos tomar para tener como prevención, ¿no? Medidas como prevención del suicidio, sobre todo en el contacto con lo que es Internet. ¿Quién está en peligro? Si bien es cierto el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales, en particular trastornos relacionados con la depresión o con el consumo del alcohol, está bien documentado en los países de altos ingresos, o sea, en los países más desarrollados. Muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban. En estos momentos nosotros estamos pasando por una crisis a nivel global, que es esta pandemia, en los cuales han traído muchos pánicos, muchas fobias, muchos miedos, ¿no? Por los contagios y por el asunto de verse aislado durante mucho tiempo, las personas sin contacto con sus seres queridos, sin contacto con las personas que trabajan, en fin. Entonces, esos estados emocionales pueden llevar a una depresión y esa depresión puede desencadenar en suicidio. Entonces, les decía que además de las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas o sensación de aislamiento, que es lo que estamos pasando actualmente, están estrechamente ligadas a conductas suicidas. Realmente el ser humano al estresarse reacciona de maneras diferentes, puede desatar compulsiones, puede desatar depresión, puede desatar estas ideas o estas situaciones de suicidio por verse desesperado. Cada cabeza es un mundo, como les decía, y todos no reaccionamos de la misma manera. Entonces, todos no estamos emocionalmente preparados de igual manera. Algunos estamos más desequilibrados, otros estamos más fuertes y podemos enfrentar ciertas situaciones que nos llevan a un nivel de estrés que puede desencadenar en una depresión,
y posteriormente en un suicidio. Normalmente el suicidio se busca como una fuga, ¿no? Pensamos pues equivocadamente que a través del suicidio vamos a librarnos del dolor que estamos pasando, de la supuesta tortura emocional que estamos viviendo. ¿Ok? Aquí tenemos la definición de suicidio, ¿no? Que es el acto en que una persona se provoca la muerte de forma intencional. Esto es una definición general, ¿no? Porque al decir pues una persona estamos refiriéndonos también a los niños y también estamos refiriéndonos a los adolescentes. Estamos acostumbrados a tratar de este asunto que es tan serio solamente en casos de adultos, pero más adelante vamos a ver que sorprendentemente niños a partir de los 2 o 3 años ya intentan suicidio. Es increíble, ¿verdad? En las estadísticas podemos ver, en el siguiente cuadro vamos a ver que el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años, que más de 800.000 personas se suicidan cada año. Hay un suicidio a cada 40 segundos y que estos suicidios se dan en los países más desarrollados, los países que despuntan en este ranking penoso. En primer lugar Noruega, en segundo lugar Japón, que son países de primer mundo, en los que se supone en que no existen los mismos problemas que tenemos en el tercer mundo y que de repente los problemas que vivimos en América del Sur específicamente son más estresantes, son más agobiantes, porque tenemos muchas frustraciones, tanto política como financieramente, y lo que nos acarrea otros, nos desenlaza pues, otro tipo de emociones que nos envuelven y nos llevan a la depresión, a la preocupación, al pensar que no podemos resolver nuestros problemas y por ahí se nos viene a la cabeza las ideas suicidas como un medio de fuga, un medio de escape, al no querer saber más nada, querer acabar, finalizar con ese sufrimiento, con ese estrés, con toda esa situación que no nos deja ser felices y nos lleva pues a muchas veces a pasar situaciones de humillación o situaciones demasiado penosas como enfermedades. ¿Ok? Los métodos más usados son los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas. La mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por una guerra y por homicidios. Entonces, como ustedes pueden ver, a mí me pareció interesante mostrarle estas estadísticas porque jamás creo que nos hacemos conscientes de lo que en realidad se vive en el mundo. De repente muchos de nosotros habremos tenido un caso cercano de algún familiar, algún conocido en el que se haya practicado este acto tan penoso, pero jamás nos preocupamos de ver qué es lo que sucede en el mundo exactamente. Y aseguro, o seguramente ustedes también nunca han sabido que un niño de 2 o 3 años puede intentar un suicidio. Realmente es preocupante y las cifras son pero aterrorizantes. Una muerte a cada 40 segundos. Imagínense. Entonces, hay indicios de que por cada caso de suicidio probablemente haya más de 20 que intentan suicidarse, porque estamos hablando en estas estadísticas de los que ya han concretizado el suicidio, o sea, cuando ya se ha dado, ¿no? Estos números se refieren a cuántas personas ya han logrado suicidarse, pero y las que se salvan, las que son rescatadas, las que son socorridas, el suicidio no se concretiza, esas también son muchas. O sea que si esas consiguieran realizar el suicidio,
pues definitivamente estos números se van pues para el infinito, ¿no? Y es bastante preocupante. Más adelante vamos a ver cómo podemos prevenir, ¿ok? El suicidio no solo se produce en países de altos ingresos, también, ojo, hemos destacado que sí, que los índices más altos están en los países más desarrollados, pero también afecta a otras regiones del mundo, como las nuestras, por ejemplo. ¿Ok? Continuando aquí, vamos a preguntar esta pregunta que es hasta aterradora, ¿no? ¿Por qué niños y adolescentes intentan suicidarse? Es realmente bastante difícil pensar en que un niño quiera suicidarse. Y es más complicado también explicar por qué ese comportamiento está yendo en aumento. Lo que existe son solamente hipótesis o indicaciones. Existe pues varias explicaciones que pueden ser los sentimientos de abandono o alguna experiencia de abuso físico, sexual o familias desestructuradas, desorganizadas, o también puede haber algún desajuste en la escuela, bullying, desesperanza sobre el futuro. Son algunos de los factores que aparecen como motivadores para que estos niños lleguen a pensar en el suicidio. Cuando todo esto se combina con ciertos fenómenos recientes, el resultado puede ser explosivo. El uso cada vez más temprano del alcohol también es uno de los motivos, y ni qué hablar de las drogas, pues, porque es uno de los factores también desencadenantes. El alcohol y las drogas dañan el sistema nervioso central y causan depresión, lo que tiene consecuencias. Entonces debemos de estar siempre alertas con nuestros niños que están en edad escolar sobre todo, ¿no? Otro elemento que también contribuye al acceso fácil, instantáneo y detallado a cualquier tipo de información que brinda la web. Vemos que existen páginas donde los niños pueden ingresar y pueden obtener información de cómo suicidarse, pueden obtener un paso a paso. Esto es realmente increíble, pero existe, y sabemos que hoy en día nuestros niños y nuestros adolescentes, así como nosotros adultos, pasan la mayor parte del día accesando internet y diferentes o diversas páginas web y medios sociales. Entonces hay que tener un cuidado sobre esos sitios que ellos visitan, hay que tener un control para que podamos estar atentos. Y bueno, y más adelante también vamos a ver cuáles son los síntomas para que podamos estar en alerta y ayudar a esos niños y adolescentes que sabemos pues que en ambas situaciones, tanto de niños como de adolescentes, no son capaces todavía o no están maduros lo suficientemente, por más niños prodigios que sean o adolescentes inteligentes que sean, para poder enfrentar ciertas situaciones emocionales. Se sabe que cuando se produce un suicidio existe un riesgo considerable de que ocurra otro poco después en la misma familia, escuela o comunidad, sobre todo en el caso de los niños y adolescentes, pues este fenómeno genera ya una preocupación adicional. ¿Por qué? Porque muchas veces tanto los niños como los adolescentes tienen esa tendencia de imitar. Y de repente que dentro de la comunidad ya hay ciertas alianzas entre ellos mismos y uno sirve de ejemplo al otro. O sea, hay que tener, como les digo, todo un cuidado para que esas cabecitas sean lo emocionalmente suficientes para diferenciar en esa edad tan corta lo que es bueno y lo que es malo. Tengan esa percepción ya desde muy pequeñitos, porque hoy en día esto, como hablamos en el inicio, es
un problema de salud a nivel mundial. Es considerado un problema de salud pública a nivel internacional. Continuemos entonces. Aquí tenemos pues cuáles son las causas que pueden llevar al suicidio, ¿no? Sentimiento de abandono, experiencia de abuso físico, desorganización familiar, desajuste en la escuela o en el hogar, desesperanza sobre el futuro, uso cada vez más temprano de alcohol y drogas, acceso fácil, instantáneo y detallado a cualquier tipo de la información que brinda la web, estado de obsesión espiritual. Eso también es un motivo por los cuales podemos llegar al suicidio. Y eso ya vamos a ver un poquitito más adelante cuando lleguemos a la parte espírita realmente. ¿Cuáles son los síntomas del comportamiento suicida? Tenemos pues los cambios en los hábitos de dormir y alimentario, retraimiento de las amistades y de las actividades habituales, actuaciones violentas, comportamiento rebelde o fugas del hogar, consumo de drogas o alcohol, abandono inusual en la apariencia personal, cambios bruscos de la personalidad, aburrimiento persistente, dificultades de concentración o deterioro en la calidad de las tareas escolares, quejas frecuentes de dolores físicos como cefaleas, dolores de cabeza, dolor de estómago o fatiga, pérdida del interés en su tiempo libre y también poca tolerancia de los elogios o los premios, ¿no? Podemos ver pues en la imagen realmente es preocupante. Niños fumando, niños bebiendo, niños no queriendo comer, niños aislados, niños deprimidos. Es necesario, a veces los padres son ausentes y no reparan en todas estas actitudes y se les escapa de las manos. Entonces hay que hacer un llamado de manera general a los padres para que tengan conciencia y estén pues más atentos a estos síntomas que estamos viendo en este momento. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la parte espírita, a la óptica espírita sobre el suicidio. Niños y adolescentes en gran número buscan en el suicidio la huida, que les parece más viable a los sinsabores y dificultades que surgen de sus experiencias materiales. Es muy triste ver esos espíritus envueltos en tantas frustraciones, derivados de conflictos íntimos y de una educación mal administrada por parte de los padres, o por ser algunos portadores de desequilibrios emocionales que no fueron atendidos adecuadamente en la infancia, llevándolos a tomar una actitud drástica. Tenemos también dentro de todo este desequilibrio emocional el desequilibrio de vidas antecedentes, ¿no? Sabemos que existe la reincidencia, hablando de manera existencial, de existencia para existencia, existe la reincidencia en el suicidio. Y esos hermanos, esos espíritus suicidas son nuevamente enviados para que pasen la prueba existencial, tanto en la reparación de su falta como en la prueba de que ellos puedan continuar adelante con los conflictos o con todos esos obstáculos que son que vienen dentro de su existencia, todas esas pruebas, todas esas expiaciones, que es lo que lleva a esos espíritus a no conseguir mantenerse en su existencia, porque para ellos es tan pesado, su estado emocional es tan débil
que no consiguen superar una prueba, no consiguen enfrentar lo duro de la prueba, como cualquier otro espíritu que no esté afectado. Sabemos pues que las emociones, los problemas emocionales son traídos de existencia para existencia, ¿okay? Y es por eso que estos hermanos reinciden y nuevamente se tornan suicidas. Tenemos aquí que el espíritu Manuel Filomeno de Miranda en 1991 apunta hacia los graves agentes psicológicos que lleva el suicidio, como la angustia, la inseguridad, los perturbadores fenómenos psicosociales y económicos, las enfermedades que esclavizan el sentimiento de desamparo y pérdida, todos con sede en el alma inmadura e ingrata, débil de recursos morales para sobreponerlos a las contingencias transitorias que les empuja al acto extremo. Y este trágico acto asume gravedad y constreñimiento mayores cuando los niños que todavía no disponen de discernimiento optan por esa aberrante decisión. ¿Cómo podemos evaluar esto que nos dice el espíritu Manuel Filomeno de Miranda sobre el acto de estos seres tan jóvenes y que bajo la visión espírita es un acto que asume gravedad? Pues porque todavía esos niños no tienen el discernimiento para tomar una decisión tan drástica. Definitivamente es lo que hablábamos hace un momento. Es un reincidente probablemente. Entonces ya viene pues con esa emoción, con ese miedo, con esa frustración, esa inseguridad de enfrentar una nueva existencia. Se sienten ya perturbados y por ahí desde muy chiquititos ya viene el problema de desequilibrio. Entonces hay algunos que no consiguen y ya viene con esas tendencias suicidas. ¿Okay? ¿Qué causas estimulan a esos espíritus? A buscar pues, ¿no? un gesto equivocado para superar sus problemas, ¿no? Esa confusión de tan chiquititos, ¿no? Desde tan chiquititos. Que definitivamente solo puede ser la reincidencia del suicidio. Una vez que fuiste suicida en una vida, intentas pues por todos lados el reponerte, eres tratado en el mundo espiritual y todo, pero nuevamente tienes que venir, porque el suicidio es una falta grave, entonces el suicidio tiene que ser resanado, como cualquier otro débito. Entonces viene, reencarna nuevamente y nuevamente viene con esas emociones, con esos miedos, con esas fobias, con esa falta de coraje de seguir adelante. Entonces la emoción de otras vidas le gana y nuevamente reincide. Vamos a analizar los suicidios que tienen por causa obsesión. Nos aclara el venerable espíritu Becerra de Meneses que espíritus perversos influencian a los encarnados, sugestionándolos a cometer el acto terrible, a través del sueño de cada noche mediante una presión obsesora de su desafecto espiritual. Otros existen que no quieren morir, que no desean el suicidio. A pesar de esto sucumben, una vez que sin conocer la luz de las verdades eternas, desconocedores de la verdadera finalidad de la vida humana como de la naturaleza espiritual del hombre, no lograrán tener las fuerzas ni los elementos con los que se puedan liberar del yugo mental, cuyo acceso permitirá. Esos suicidios, llevados en efecto por influencias obsesivas, presentan una cierta porción de atenuantes con las víctimas y graves responsabilidades a quienes los han motivado
respondiendo dichos verdugos frente a la justicia divina por la crueldad cometida contra sus adversarios. Nos intriga sin duda que esta situación pueda ocurrir con niños y jóvenes. Están viendo ustedes cómo es importante el conocimiento. Si esas personas o esos espíritus encarnados tuvieran o fueran conocedores de la verdadera finalidad de la vida humana y supieran que realmente el suicidio no nos lleva a nada, que no va a finalizar ningún dolor, que no va a solucionar ningún problema, no cometerían y se sentirían más fuertes de negarse a hacer un suicidio, a ejecutar un suicidio. El análisis hecho por Allan Kardec a la respuesta de los espíritus superiores a la cuestión 199 en el libro de los espíritus nos aclara sobre este problema. Dice el codificador: de otra manera, no es racional considerar la infancia como un estado natural de inocencia. No se ven niños dotados de los peores instintos en una edad en la que la educación no ha podido aún influir. No hay algunos que parecen haber traído de nacimiento la astucia, la falsedad, la perfidia, hasta el instinto mismo para robar o para el crimen, a pesar de los buenos ejemplos de los que se ven rodeados. Concluye Kardec en la misma nota que esos espíritus se muestran viciosos por no poseer el progreso, sufriendo entonces por efecto de su inferioridad. Estos niños generalmente manifiestan comportamientos desequilibrados como resultante de la rebeldía, de la insatisfacción, del nerviosismo, de la dificultad intelectual que presentan, agravándose cada vez más su existencia, en caso de que no reciban los cuidados urgentes de los padres, en forma de afecto, comprensión y medidas terapéuticas adecuadas para que consigan superar las reminiscencias tan dolorosas. Venimos sí trayendo ciertas emociones, como nos dice aquí Allan Kardec. O sea, nadie viene, todos venimos con la memoria, se nos coloca el velo del olvido, ¿no? Con la memoria borrada, ¿no? ¿Para qué? Para no tener ventajas en la nueva existencia y no conocer qué errores tuvimos y no poder reconocer las pruebas que se nos ponen para ver si hemos conseguido, ¿no? Modificarnos y si conseguimos subsanar de una manera satisfactoria nuestros débitos. Entonces, por ahí que no tenemos ese recuerdo de lo que fuimos, pero poco a poco y muy en el interior de ese ser, de ese espíritu que ha venido, existe la posibilidad de esas emociones infiltrarse, esos miedos, esas características que lo hicieron de repente en otras vidas también cometer suicidio. Entonces, puede ser que todo eso sea el motivo por el cual niños tan pequeñitos y adolescentes lleguen al suicidio. Más niños, pienso yo, porque un adolescente creo que todavía como que ya va teniendo raciocinio, pero un niño de 2, 3, 4, 5 años, hasta 10 años todavía no tiene el discernimiento suficiente como para tomar una decisión así. Entonces definitivamente existe sí cierta influencia de nuestras emociones de otras vidas y también puede ser un estado de obsesión, porque niños también son obsidianos. ¿Ok? Tenemos aquí de Sueli Caldas Schubert, de 1981, que se refiere al problema de la obsesión en la infancia. Trae de su experiencia interesantes testimonios sobre niños que intentaron el suicidio. Uno de esos casos fue destacado como gravísimo. Nos cuenta la autora que cierto niño de 3 años y algunos meses de vida venía intentando suicidarse de muchas formas diferentes, causándose incluso lesiones. Un día se tiró de la piscina, otro se lanzó desde lo alto del tejado en la barandilla de su casa.
Después quiso tirarse delante de un carro en movimiento, lo que le llevó a la familia a vigilarle día y noche. Su comportamiento de pronto se volvió extraño, maltratando especialmente a su madre, a quien le dirigía palabras soeces que los padres jamás imaginaban que supiera. Los padres del niño buscaron ayuda en el espiritismo y a partir de las reuniones de desobsesión realizadas en su beneficio, fue posible diagnosticar espiritualmente las causas de su estado actual. La oración, el pase, el agua fluidificada, usados en la terapia espiritual, mejoraron sensiblemente el problema obsesivo y otros niños que presentaban síntomas similares fueron amparados igualmente. Schubert nos llama la atención hacia la importancia de las aulas de evangelización espírita, donde los pequeños seres son ayudados por las enseñanzas suministradas en las mismas, ofreciéndole las luces del esclarecimiento espírita cristiano, de que tanto carece. Además de las orientaciones que recibimos en la profilaxis espírita, es imprescindible que busquemos ayuda también de psicólogos, de médicos o de educadores y otros que puedan orientar a la utilización de mecanismos preventivos para el reajuste de estos niños. Es importante también resaltar que al tratar de suicidio no podemos referirnos solamente a las obsesiones, que influencian enormemente a dichas almas torturadas, sino que debemos tener en cuenta el rol de dificultades que los espíritus traen consigo, impulsándolos a cometer desatinos de toda índole en perjuicio propio, impidiéndoles vivir de una forma más tranquila y segura, ¿no? Es lo que les decía. Espiritualmente hablando, el niño en esa edad tan corta como el ejemplo que acabamos de ver, que acabamos de relatar, de 3 años y poco, no tiene el discernimiento. Entonces, ¿qué sucede? O ese niño viene ya con esas emociones dentro de sí, porque sabemos que todo se guarda en el espíritu, tenemos ese chip que guardamos todo y va fluyendo. Pero de repente el trauma ha sido tan grande que a pesar del velo del olvido y de todo, lo primero que viene a tona en la existencia actual son esos sentimientos, son esas emociones, esos traumas que llevaron a ese espíritu en otras vidas a un suicidio. Y lo segundo, la obsesión, ¿no? Sabemos pues que tenemos enemigos de otras vidas y que pueden encontrarnos fácilmente. O sea, estamos hablando de un niño de 3 años y 2 meses, como lo dice, algunos meses, como lo dice en el ejemplo. Un niño de 3 y pico no va a tener pues los problemas de mal comportamiento o de qué sé yo, vivir haciendo el mal, ¿no? Porque primero que es muy chiquitito para saber lo que es el bien y el mal, hablando terrenalmente, y lo que hace con que sus emociones actuales todavía no estén muy definidas, todavía es un niño que sabemos por la charla pasada que todavía está acabando su proceso de reencarnación, ¿no? En la charla pasada se habló que hasta los 7 años se acababa el inicio de la reencarnación, ¿no? El reencarne. Entonces, no tiene pues la opción todavía de haberse comportado como para sintonizar con un obsesor. Más que nada puede ser si algún enemigo de otras vidas, ¿ok? O de repente, como se vio también en la charla pasada, algún enemigo de los padres. Entonces, se establece un proceso de obsesión y el niño, como ustedes vieron en este caso, puede ser manipulado por el obsesor y llevarlo inclusive a enfrentar a los padres. Entonces es importante desde muy chiquitos, los que tienen niños en casa, hablarles pues sobre el Evangelio y poco a poco, a medida que van creciendo, informándolos sobre cuál es el objetivo de la encarnación, dónde vamos cuando nosotros acabamos la existencia, en fin, todos esos detalles
que nosotros hemos venido a conocer después que ingresamos al espiritismo. Y como espíritas que somos, tenemos la obligación de repasarle a nuestro prójimo. Y qué más que pasarlo a nuestro prójimo inmediato, sobre todo a los niños. ¿Ok? Poco a poco se va informando, poco a poco se va estudiando y esos niños ya crecen con otra visión. Y no se trata pues de asustarlos, ¿no? De que si te matas te pasa eso. No, se trata de tomar verdadera conciencia de que ese acto suicida no lleva a nada, no lleva en absoluto a nada, que es mentira que cuando te suicidas te vas a ir a encontrar con tus seres queridos que ya se fueron, que es mentira que vas a dejar de sufrir, al contrario, y eso ya lo vamos a ver en las consecuencias. Tenemos aquí la clasificación del suicidio. Tenemos pues el suicidio directo o intencional, tenemos el suicidio indirecto y tenemos también el suicidio moral. Antiguamente solo hablábamos del suicidio directo y el suicidio indirecto, ¿verdad? Ahora pues vamos a hablar también del suicidio moral, que es algo que también para mí es de cierta manera nuevo. Entonces el suicidio directo es cuando es intencional, cuando es planificado, cuando ya vamos dentro de nuestra mente creando inclusive hasta la forma como vamos a hacer el acto. ¿Sí? Creemos, programamos y ejecutamos. Entonces es un suicidio directo, ¿no? El suicidio indirecto es aquel cuando nos descuidamos. Nos descuidamos, por ejemplo, de nuestra salud, nos descuidamos de nuestra salud física, de nuestra salud mental, de nuestro lado espiritual, y todo eso va haciendo con que vayamos pues matándonos poco a poco. O que también por el hecho de ingerir de repente no sé, tóxicos, drogas, alcohol, poco a poco vamos generándonos enfermedades y eso es un suicidio indirecto. Tenemos el ejemplo que siempre estamos tocando a André Luis, ¿no? Porque realmente fue tan edificante la película Nuestro Hogar. Quien no la ha visto, por favor, no deje de verla, donde vemos a André Luis, que era médico, no tenía ningún cuidado con su salud y acaba, pues por esos descuidos, acaba produciéndole un cáncer y él muere por una obstrucción intestinal debido al cáncer. Entonces fue un descuido total de él y se convirtió en un suicida indirecto y como tal tuvo su efecto, ¿no? Ahora esta nueva clasificación que yo hice cuestión de énfasis de ponerla aquí fue que a medida que fui yo buscando material para este tema, encontré que existe el suicidio moral. ¿Qué quiere decir el suicidio moral? Cuando nosotros damos nuestra vida por otra persona, por salvarle la vida a otra persona. Hacemos del suicidio un acto de buena fe. Lógicamente no deja de ser un suicidio, más la repercusión va a ser en menor escala. O sea, ¿qué quiere decir esto? La espiritualidad entiende que es un acto heroico, pero a pesar de ser un acto heroico va a tener su efecto, porque eso sí, la ley no se cambia. Sin embargo, va a haber de repente más facilidad para reponernos de ese acto. ¿Okay? Hice esta cuestión de ponerlo para que esto no quiere decir que vamos a incentivar y que nos vamos a volver en héroes y heroínas queriendo dar nuestras vidas por otros, porque recuerden que no deja de ser un suicidio y como tal va a tener un efecto. De repente va a ser
un efecto un poco, de cierta manera más leve, pero va a tener un efecto, porque no deja de ser un suicidio. ¿Okay? Esto como ya lo habíamos mencionado, ¿no? La influencia de los espíritus obsesores puede llevar al suicidio, sí, sí puede llevar al suicidio, porque definitivamente una vez que se establece la conexión del obsesor con el espíritu encarnado, por el motivo que sea, esa conexión se da por afinidad, ¿no? Por una afinidad que existe entre el obsesor y el espíritu encarnado, se da por enemigos de otras vidas, cuando el espíritu obsesor quiere y tiene la necesidad de venganza, tiene mucho odio por cuestiones existenciales de otras vidas, entonces viene el obsesor y, y desea pues lo peor para ti. ¿Ok? Entonces esa influencia de los obsesores sí nos puede llevar al suicidio. ¿Ok? Esto no quiere decir que todos los suicidios han sido por influencia de obsesores, porque muchas veces las personas están con problemas emocionales, como ya lo vimos en el principio, X problemas, y la persona no consigue llevar eso, es demasiado dolor, pierde un ser querido y erróneamente piensa que si se mata, se va a ir al lado del ser querido, y como lo extraña tanto, entonces mejor se mata de una vez y ya se van juntos. Eso es totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a reencarnar y estamos haciendo nuestra programación existencial, nosotros ya tenemos dentro de esa programación fecha de llegada y fecha de partida. ¿Qué sucede si interrumpimos nuestra existencia? Si nos suicidamos a los 20, teníamos que vivir hasta los 40, por ejemplo, ¿no? Nuestra fecha de fallecimiento era 20, 40, cuando tuviéramos 40 años. Pero como nosotros no soportamos la tensión de los problemas o porque se nos fue algún ser querido y lo extrañamos demasiado, pues resolvemos suicidarnos para ya irnos, dejarnos los problemas atrás, los dolores, la infelicidad que tenemos como reencarnados, y extrañamos tanto a nuestro familiar que resolvemos suicidarnos para ya de una vez nos vamos ya me voy de una vez, ya no sufro, ya no tengo que pagar cuentas, ya no tengo que pensar en nada y ya me voy con mi ser querido. Eso no se va a dar. ¿Por qué? Porque si tenías que vivir hasta los 40 y interrumpes tu existencia a los 20, pues tu cuerpo, tu espíritu se quedará atado a tu cuerpo físico hasta que se completen los siguientes 20 años. No vas a poder ser liberado del cordón plateado que une el cuerpo físico al cuerpo, al espíritu, no va a ser cortado por la espiritualidad hasta que ese tiempo no se cumpla. ¿Y qué sucede? Pues nos vamos a quedar atados a ese cuerpo físico que se va a descomponer, que se va a volver polvo, hasta que se pasen los 20 años. Una vez que se pasan los 20 años, el cordón ya es cortado. Una vez que el cordón es cortado, como estamos tan densos por el débito tan grande que hemos adquirido al suicidarnos, todavía vamos a tener que pasar por el umbral hasta que podamos entender que lo que hicimos no estaba correcto, no era de agrado a Dios, que fuimos contra las leyes divinas, porque toda acción tiene una reacción y esa va a ser la reacción de alguien que interrumpe su existencia. Entonces, pueden decírselo a todos, el suicidio no es una solución para nada, en absoluto. ¿Ok? Ahora vamos a ver las consecuencias del suicidio.
Vamos a ir repasando todo lo que ya hemos ido hablando también. Entonces, la primera consecuencia es cuando la persona se suicida y constata que no alcanzó lo que tanto deseaba, o sea, su suicidio, el quitarse la vida, interrumpir su existencia, no alcanzó su objetivo, no solucionó en absoluto nada, como les dije yo hace un momento, no va a solucionar nada porque vas a seguir pegado a tu cuerpo físico, vas a verlo deteriorarse, vas a verlo volverse polvo, te vas a quedar en el cementerio junto con tu cuerpo hasta que pueda ser cortado el lazo que une el espíritu al cuerpo físico, hasta que complete el ciclo que había sido programado. Entonces, se va a dar cuenta de que la vida no termina como erróneamente lo pensaba. O sea, voy a poner fin a mi vida, dice, ¿no? La vida no termina cuando el cuerpo sucumbe, cuando el cuerpo físico acaba. ¿Por qué? Porque continúa el espíritu vivo. Y si el espíritu tiene este débito tan fuerte como es este acto, va a tener que padecer sus consecuencias. Como les dije hace un momento, va a estar pegado al tiempo que le toca todavía para acabar su ciclo existencial. Enseguida va a pasar el tiempo que necesita en el umbral y después ya es socorrido y recién ahí va a ser preparado. Ni siquiera todavía puede ver a sus seres queridos como de repente tanto lo deseó y fue el motivo por el cual quiso suicidarse. O sea, va a sufrir bastante tiempo y eso no es lo indicado, ¿no? Sus sufrimientos van a ser de orden moral. Existe también otro tipo de sufrimientos como son el estrago del perispíritu o cuerpo espiritual, ¿no? Según el apóstol Pablo lo denominaba como cuerpo celeste. Es un cuerpo hecho también de materia, pero quinta esenciada, en otra franja de vibración como define Allan Kardec. Es el vehículo de manifestación del espíritu en el plano que actúa e intermediario entre él y el cuerpo físico en la reencarnación. O sea, que todavía después del umbral él va a pasar a un hospital para que ese cuerpo, ese perespíritu o cuerpo celeste que ha sido dañado pueda recuperarse. Y ahí después de recuperarse que ya viene pues todo un proceso de terapia, de tratamiento para que ese hermano, ese espíritu pueda entender mejor la gravedad y ya puede ser preparado para una nueva oportunidad existencial. Pero después de todo eso va a haber pasado ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ustedes imaginan que puede haber pasado para que sea merecedor de todo eso? Es tiempo precioso perdido y que el suicidio hizo con que perdiera ese tiempo y no solucionó en absoluto nada. Aquí tenemos cuando el medium vidente dice que está viendo determinado espíritu, ¿es por el cuerpo espiritual que lo identifica? Sí, exactamente. El espíritu no tiene morfología definida como ocurre con la materia, es una luz que irradia. Diríamos entonces que el vidente ve determinado espíritu en su cuerpo espiritual, así como identificamos un ser humano en la forma física. ¿Y qué ocurre entonces con este perispíritu en el suicidio? Siendo un cuerpo sutil que interactúa con nuestros pensamientos y acciones, es afectado de forma dramática. Si alguien se disparase un tiro y desencarnara, posiblemente se experimentará un trauma, pero sin daños perespirituales más graves. Sin embargo, si uno mismo se da ese tiro, buscando la muerte, ¿no? Quiere decir ejecutando un suicidio, el perespíritu se va a ver afectado
y va a retornar al plano espiritual después de haber pasado por el umbral, por todo eso que hemos hablado, con una herida que va a coincidir con el área alcanzada en el cuerpo físico. Nuevamente regresando a André Luis, ustedes recuerdan que cuando él llega al hospital después que es recogido del umbral, él llega y está descansando y viene pues el guía designado a él y a través de pases lo cura, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraba? Encontraba heridas en el estómago, que fue la parte afectada. André Luis, acuérdense que en el bajo vientre él tuvo una obstrucción por el cáncer que se le generó por el descuido que tuvo, ¿no? Entonces, poco a poco, a través de pases, a través de agua fluidificada, a través de todos los tratamientos que son dados en la espiritualidad, eso se fue regenerando. O sea, son llevados pues esas heridas, esos malestares por los cuales fueron ocasionados el acto del suicidio. En este caso se refiere como ejemplo a un balazo. Si yo misma me doy el balazo, pues voy a llegar con la herida mismo después de haber sido rescatada. ¿Ok? Es así que funciona, es así que se da. Cualquier tipo de suicidio siempre afectará un área correspondiente en el perispíritu, sí, con tormentos que se extenderán durante largo tiempo. Dicen los suicidas que se sienten como si aquel momento terrible del autoaniquilamiento hubiera sido registrado por una cámara en su intimidad, reproduciendo siempre la misma escena trágica. Imaginemos a ver entonces a alguien apuñalándose. La diferencia es que mientras está encarnado, esa autoagresión termina con la muerte, ¿verdad? Mientras que en la vida espiritual, ella se va a reproducir insistentemente en la mente del suicida, sin que el suicida se aniquile. O sea, imagínense ustedes, dentro de la mente de ese espíritu suicida va a quedarse grabado el acto del suicidio, ya sea con un puñal, ya sea con una pistola, ya sea con un ahorcamiento, ya sea con veneno, de la manera que sea. Ese acto se va a repetir en su mente durante mucho tiempo. Estas son, y estamos hablando de las consecuencias del suicidio. Digamos que la persona se dispara un tiro en la cabeza, sentirá repercutir indefinidamente el sonido del disparo y el impacto del proyectil agujereando la caja craneal y dilacerando el cerebro. Un tormento indescriptible, según el testimonio de suicidas que nos hacen rememorar la fantasía teológica de las llamas del infierno, que quema sin su punto. Y hablando de llamas, y si la persona se mató a través del fuego desintegrando el cuerpo, van a sentirse como alguien que sufrió quemaduras generalizadas, experimentará fuertes dolores e insoportable inquietud. Es una situación desesperadamente e infinitamente peor que aquella de la cual de forma impensada pretendió huir. ¿Podemos interpretar los desajustes perespirituales como castigos divinos? Bueno, sabemos pues que Dios no castiga, ¿no? Entonces, si hemos faltado a las leyes divinas y tenemos pues una reacción, nuestra acción definitivamente no va a ser por intersección de Dios, sino va a ser un efecto a algo que nosotros hemos decidido, nosotros mismos lo hemos generado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo para poder entender. Imaginemos a un hijo que no obstante ser advertido por el padre, no toma los debidos cuidados al usar una navaja afilada y se lastima, seccionando un nervio. Los dolores y trastornos que va a sentir no serán de iniciativa paterna para castigarlo. Él apenas sufrirá el resultado de su imprudencia. Es lo que ocurre con el suicida. Sus
sus tormentos se relacionan con los desajustes que provocó a sí mismo. No constituyen un castigo celeste, sino una mera consecuencia de desatino terrestre, ¿no? Entonces, definitivamente no somos o somos los únicos responsables por nuestros actos. Paremos de echarle la culpa a Dios. Dios no castiga, Dios no nos olvida. Él sufre más que nosotros mismos con todas estas decisiones equivocadas que tomamos, sobre todo con un suicidio. ¿Y cómo podemos prevenir este suicidio? Bueno, debemos acercarnos, en el caso de los niños y de manera general, acercarnos como verdaderos amigos a las personas que vemos que están pasando por momentos de crisis emocionales, de momentos difíciles. A veces las personas no consiguen pedir ayuda, pero basta, por ahí vamos a ver algún síntoma. La persona está cabizbaja, la persona está aislada, la persona está constantemente llorando, la persona no quiere saber de nada, se isola, como les digo, totalmente. A veces sentimos falta en las reuniones de que venga tal o cual hermano. Entonces, siempre debemos de preocuparnos de esa manera como verdaderos amigos. Entregarle nuestro cariño, hacerla sentir amada. Intentar elevar la autoestima, alabando con sinceridad, ¿no? Destacando de repente alguna habilidad, algo de bueno que esta persona, que este niño, que este adolescente haga, pero con verdadera sinceridad, ¿no? Inducirles, darles un objetivo en la vida. Eso es muy importante, tener objetivos en la vida es como si nosotros estuviéramos dando un incentivo a un futuro, ¿no? Programándonos para un futuro. Eso es dar un objetivo en la vida, sugestiones, sugerencias de cómo puedes hacer, quieres estudiar tal cosa, preguntarle, pero ¿qué te parece si haces eso? Sobre todo a los niños. Personas maduras también podemos sugerirles objetivos, porque vemos que hay muchas personas que solo tienen edad, ¿no? Pero emocionalmente todavía no han madurado y llegan a cierta edad en que todavía no han conseguido nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no incentivar a esas personas también a que tengan un objetivo en la vida, a que comiencen a sentir gusto por la vida intentando luchar por un objetivo? Hacer consciente a la persona de las consecuencias del hecho, más allá de la tumba y de los dolores que aquejan a los familiares. Es importante que todo esto que estamos conversando ahora, que estamos aprendiendo, todo esto que hemos detallado, sea difundido, porque estamos viendo las estadísticas, cómo son asustadoras. Que una persona se suicide cada 40 segundos es algo terrible. O sea, cada 40 segundos una existencia está siendo cortada. Imagínense, todos esos espíritus están padeciendo. Qué terrible, verdaderamente qué terrible. Diálogo con bondad y paciencia. Hay que sugerir que se dé un poco más de tiempo para resolver sus problemas. Sentarnos siempre con los niños, preguntarles cómo les fue en el colegio, existe algo que te moleste en el colegio. Hoy en día vemos mucho abuso sexual, vemos bullying, inclusive abuso físico. Y eso se puede generar tanto en la escuela como en el hogar. Entonces es bueno conversar con nuestros niños. A veces creamos una barrera y hacemos con que el niño
tenga vergüenza de hablar, el adolescente no tenga confianza de hablarnos porque le recriminamos esto y aquello. Entonces es importante establecer una comunicación con los niños, ¿no? Con los adultos ni qué hablar, pero con un adulto probablemente o se supone que sea un poco más fácil, ¿verdad? Evitar ofrecer motivos ilusorios para la esperanza que el tiempo deshace. No debemos mentir en cuanto a la realidad. No debemos prometer lo que no podemos hacer. Y no debemos decir que las cosas se arreglan solas. Todo va a estar bien. Esa es frase de película o de novela. Todo va a estar bien. No, tenemos que hablar a las personas, a los niños y a los adolescentes, por supuesto que de una manera adecuada. ¿Cuáles son las realidades? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué sucede? De manera lógica, pero adecuada a la edad que tiene. No debemos, pues, ilusionar a las personas, crear expectativas sobre un futuro que sabemos a ciencia cierta que no va a suceder. No va a suceder, pero sin embargo, por pasar un momento bonito o por verlo sonreír o por hacerlo sentir bien, ilusionamos y más adelante, cuando eso que dijimos, eso que prometimos, eso que tanto quiere esa persona, ese niño, ese adolescente, no llega. Más que peor, definitivamente. Hay que estimular también la apreciación personal, el quererse a sí mismo, el autoestima. Hay que inducir tanto al niño, al adolescente y al adulto a que su autoestima mejore. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través del diálogo con esas personas, demostrándole, oye, qué bien que tú haces esto, qué bien que dibujas, qué bien que lees, qué bien que eso, es admirable, es levantar el autoestima, pero siempre tenemos que levantar el autoestima de alguien de manera sincera. No creemos, como en el ítem anterior que hemos hablado, no seamos tan ilusorios, ¿ok? Encender una luz en el túnel de su desesperación. ¿Qué quiere decir esto? Ahí viene la parte más espiritual. A veces llegan hacia nosotros y a muchos de ustedes les debe pasar que buscan una palabra, hermanos que buscan una palabra porque simplemente se sienten desesperados porque algunas personas no tienen la misma óptica que otras. Entonces intentar hacerle ver de repente el problema desde otra óptica para que pueda encontrar esa luz que dice aquí, esa luz en la oscuridad. A veces una conversación de 5, de 10 minutos, y tú dices, no, pero yo pienso que tal y tal cosa podría ser de tal manera. La persona solita te dice, es verdad, no había pensado en eso. Eso es darle una luz a una persona. Y podemos hacer eso fácilmente. Ejercitar la oración. Es muy importante y hay personas que no toman en cuenta la oración. Porque pensamos, pues, ay, ¿quién me escucha? Ay, esa es cosa de señoras, esa es cosa de abuelitas, en fin. Tenemos vergüenza de hablar con Dios, tenemos vergüenza de nuestros sentimientos. Sucede, o nos da flojera, o no tenemos tiempo. Es importante ejercitar la oración. No hay cosa no hay nada que nos proteja más y que nos ayude más que una oración. Hagan la prueba y difúndanla. Es importante, sobre todo para esas personas que vemos que tienen tendencias de suicidio. Indicar lecturas optimistas y espirituales, información, ¿no?
lecturas optimistas y espirituales, para que estas personas puedan saber cuáles son las consecuencias del suicidio, qué es lo que realmente es el suicidio. Estimular la asistencia al centro espírita y a la terapia de base y agua fluidificada. Y bueno, en nuestro medio social todavía no estamos muy difundidos, o el espiritismo no está muy difundido por cuestiones sociales. Pero que se siente bien en el centro espírita, como creo yo que nos sentimos todos nosotros que estamos participando de esta charla y los que están en el grupo, podemos ayudar y traer a esos hermanos que vemos que están en ese estado de depresión, que vemos que ya han intentado el suicidio, para que podamos ayudarlos a través de los pases, a través del agua purificada, a través de radiación, a través de una conversación, una ayuda fraterna, para que esa persona poco a poco vaya reenergizándose, vaya recuperando su fe y a la vez obteniendo información sobre lo que en realidad significa interrumpir su existencia. Demostrar que debemos aceptar a las personas como son, sabiendo convivir con las diferencias. Existen muchos conflictos familiares, y bueno, de manera general, en todo el ambiente social existen ciertas diferencias entre personas porque tenemos pues características diferentes, grados culturales también diferentes, en fin, todos no somos iguales, pero sí podemos convivir bien con esas diferencias. Entonces, debemos de aceptar a las personas como son, de repente ayudarlas, haciéndoles ver de una manera discreta, de una manera tranquila, el cómo podrían modificarse. No podemos querer cambiar a las personas tampoco de la noche para el día. O sea, nuestra finalidad, nuestro objetivo, nuestra buena voluntad puede ser la mejor, pero tenemos que respetar a las personas. Tampoco podemos darle la espalda y mirarlas mal porque se equivocan, porque no tienen el conocimiento todavía o porque todavía guardan defectos dentro de sí que las hacen ser como son, porque nadie es mejor que nadie y porque si nosotros queremos ser personas de bien, lo primero que tenemos que hacer es aceptar a las personas como son y respetarlas y poco a poco con nuestro ejemplo ir mostrando cómo ellas podrían ser mejores, sin orgullo y con mucha humildad, sin esa necesidad de creernos mejor o más grandes que otros. Entregar lo mejor de nosotros en actitudes, en ejemplos, en conversaciones. Y poco a poco, el ser humano, la tendencia del ser humano es imitar. Si ustedes se paran para pensar, la tendencia del ser humano es imitar. Imitamos modas, imitamos colores de cabello, imitamos vestimentas, imitamos palabras, imitamos jergas. Vivimos imitando. Entonces, por naturaleza, con nuestros ejemplos, las personas van a aprender. Entonces, primero que nada, respetar y no querer ignorar a esas personas porque tienen defectos. Hay que aceptarlas como son y poco a poco con nuestro ejemplo y con mucho amor intentar que esas personas se vean. Va a llegar el momento que va a suceder, no perder la paciencia y querer expulsarla del grupo social o querer darle espalda o evitarla. Es lo peor que se puede hacer. ¿Sí? Hacer comprender a la persona que debemos aceptar la vida tal como se presenta, haciendo todo lo posible para mejorarla sin cesar. Eso es un trabajo realmente terapéutico, el poder hacer a la persona comprender que la vida hay que aceptarla
tal y cual. Esto no significa aconformismo, ¿ok? Si bien es cierto, todos estamos hechos con la finalidad de progreso, o sea, nos ponen en el mundo para progresar. Pero al decir nosotros que aceptar la vida tal y cual, es a ir agarrando las oportunidades, aceptar las oportunidades, aceptar que cada uno de nosotros tiene diferentes oportunidades, porque por ahí yo me fijo fulano cómo le va todo bien, ni se esfuerza, ni trabaja mucho, tiene de todo. Ay, qué suerte, por ahí ya me voy deprimiendo, ¿no? Ay, mira qué bien esta señora, qué bonito matrimonio tiene, qué buenos son sus hijos, qué bueno es su esposa. En cambio yo, por ahí ya se va deprimiendo. Cada uno viene con una carga diferente, cada uno viene con objetivos diferentes, y al decir objetivos diferentes me refiero a sus pruebas, a sus débitos, y hay muchas situaciones penosas por las que tenemos que pasar, pero créanme que todas son necesarias, todas son de aprendizaje, todas nos van a servir, y hay que ayudar a esas personas a que acepten esas pruebas y las pasen lo mejor posible. No estamos diciendo que nos tiremos al piso y dejemos que el camión pase por encima de nosotros. No se trata de eso. Se trata de resiliencia, de levantarse. Caemos porque una prueba es demasiado fuerte, demasiado pesada, que nos deja pero mal. Pero estamos todos preparados y todos somos perfectamente capaces para levantarnos. Lo que tenemos que tener es fuerza interior. ¿Cómo conseguimos esa fuerza interior? A través de la fe. ¿Y cómo conseguimos esa fe? Pues con la información, aunque ustedes no lo crean. Si trabajamos nuestra parte intelectual, ya estamos en el grupo, ¿por qué no nos informamos? ¿Por qué no nos leemos más? ¿Por qué no conversamos más con quien nosotros pensemos que sabe más y que nos pueda transmitir algo? Ya, si nos da flojera de leer, pues, ¿no? Entonces, es trabajando de esa manera que se puede tener una otra óptica de la vida. Se puede ver la vida de diferente manera y podemos aceptarla. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, para concluir el tema, sabemos pues que el suicidio no es nada más que un acto, primero que nada, no visto bien por Dios. Es un acto que no nos va a llevar en absoluto a ningún alivio. Por el contrario, nos va a generar más dolor del que teníamos y nos va a traer consecuencias. Debemos pues de difundir e intentar prevenir el suicidio, sobre todo en niños y adolescentes. Es muy doloroso saber que esas personitas que no tienen discernimiento todavía, un discernimiento maduro, puedan pensar en suicidio. Y todo esto es debido a varios factores en el hogar, no solamente por cuestiones espirituales. Lo que más lleva al suicidio o a un niño pensar en suicidio, muy aparte de los obsesores y de cualquier débito de otras vidas o de cualquier otra emoción negativa de otras vidas, es la criación, son los padres, los abandonos, muchas veces abuso, la dejadez de los padres de observar a sus hijos, de darles amor, de darles tiempo, de darles seguridad. Eso es lo que está llevando a niños al suicidio, el uso de drogas. ¿Por qué? Por la falta de cuidados de los padres, el descuido de los padres de observar a sus hijos,
muchos padres trabajan, en fin, pero hay que organizarse. Si no te organizas, pues no puedes tener hijos, si no tienes tiempo. Hay que pensar, reflexionar en todo eso, porque es necesario todo un trabajo para prevenir el suicidio a tan temprana edad y a cualquier edad. Hay que observar, hay que estar atentos para poder socorrer a esas personas que están sufriendo, porque son personas que sufren, ya sea por vidas antecedentes, ya sea por obsesores, ya sea por traumas emocionales de estas o de otras vidas, ya sea por alguna deficiencia emocional. Hay que estar pendientes, hay que estar atentos. Hemos visto todos los síntomas y si en nuestro entorno observamos esto, pues vamos a poner manos a la obra. Reflexión. Para los que no creen en la eternidad y juzgan que en una vida todo se acaba, si los infortunios y las aflicciones le agobian, únicamente en la muerte ve una solución a sus amarguras, no esperando nada. Se hace muy natural y muy lógico abreviar por el suicidio todas sus miserias. Esto lo encontramos en el suicidio y la locura en el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, con esto hemos acabado la charla. Vamos a pasar a las participaciones y a las preguntas. Sí, bueno, más que todo una pequeña comentario, ¿no? Con respecto al perispíritu, que todos sabemos que el perispíritu pues toma la forma de nuestro cuerpo, y cuando nosotros, o cuando lamentablemente ha habido personas que se han suicidado, como lo mencionabas, las formas tiene mucho que ver, sobre todo en la reencarnación, ¿no? Porque nuestro perispíritu siempre va a estar ligado a nosotros, y cuando reencarnamos, sí, va a tomar forma. La última vez se cometió un suicidio, por decirlo de alguna manera, nos ahorcamos, ¿verdad? Hubo una consecuencia también en la forma de nuestro perispíritu, que va a volver con nosotros, tal cual afectamos, ¿no? La afectación que tuvimos cuando se cometió este suicidio, ¿no? Entonces vamos a tener que reencarnar muchas veces hasta regenerarnos. Eso es lo que se entiende, ¿cierto? ¿No? Hay una parte que no la pude escuchar bien, porque han habido una interferencia, no sé si he sido la única en escucharlo, ¿sí? Una interferencia, como que había hasta mucho ahora, Eva, sí, hasta ahora sigue la interferencia, que no se te escucha muy bien lo que tú estás diciendo. Claro. Entonces, hay una interferencia, no sé si es de algún micrófono abierto, no sé. Pero, bueno, lo que yo quería preguntar, que no escuché bien, o no sé si se mencionó dentro de la parte de la charla, es que, por ejemplo, sabemos que cuando se comete un suicidio, la parte afectada, ¿sí? El individuo cuando renace, cuando reencarna, va a venir con una deficiencia de acuerdo a la parte del cuerpo afectado, ¿no es verdad? Sí. Eso es lo que se entiende, se sabe. Y eso también es una especie de expiación, porque obviamente esta persona se afectó y todo lo que ya sabemos. ¿Qué pasa cuando una persona no comete suicidio y es asesinada? Un balazo, la quemaron, la ahogaron, la tiraron al tren. O sea, esta persona va a regresar con esa deficiencia porque no cometió suicidio. ¿Me estás entendiendo? Hablo básicamente del perispíritu. ¿Cómo es que vuelve a engancharse? ¿En qué forma? Porque se supone que es célula con célula, como vamos a volver. Nuestro perispíritu va a tomar la forma. Pero en el sentido del suicidio, sí, se entiende. Pero ¿qué pasa cuando esta persona fue asesinada?
cómo es que el perispíritu regresa a través de nuestra reencarnación. No, el perispíritu no se ve afectado cuando se trata de un asesinato, cuando se trata de un accidente. Ah, El perispíritu se ve afectado perfecto. únicamente cuando se trata de suicidio, ¿ok? Y lo vas a ver después, Ya. lo vas a escuchar después, cuando repitas la charla. Sí, sí, sí. ¿Ok? Perfecto. No lo escuché, como te digo, por Sí, el ahí está tema el de sí, había alguien por ahí Sí. con su micrófono prendido. Se sentía hasta las chancletitas. Ok. Gracias, Ok, gracias. quién quería hacer una pregunta? ¿Quién era? Por favor, manifiéstese quién era que quería hacer una pregunta. Sí, Janet. Ah, sí. Sí, Janet, dinos. Oh, ¿qué tal? Qué linda tu exposición, muy interesante, la verdad. Y como comenté desde un inicio, me toca cerca, ¿no? Porque uno de mis mejores amigos cometió suicidio, Wow. y lo cual me dejó de verdad muy marcada, ¿no? Muy marcada. Te soy honesta, como dije desde el inicio de mi entrada al grupo, me invitó Pedro Echeverría, un gran amigo mío. Y bueno, siempre he tenido interés, ¿no? Interés, y estoy obviamente con muchas ganas de aprender y entender también, ¿no? Me llama mucho la atención, me encanta el mundo espiritual y todo esto, la oración y todo ello, ¿no? Hacer el bien, la sanación y todo esto. Entonces, mi pregunta es esta, de acuerdo al tema específico. Cuando la persona comete suicidio, obviamente, se sabe que, como tú bien has explicado, ¿no? Vuelve como una repetición a hacer lo mismo, pensando que es la mejor opción, pero sin embargo no es la mejor opción, como ya sabemos. Ajá. Mi pregunta es, esa persona que comete suicidio en esa situación, pues nefasta, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Dolor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es que esa persona va a estar en una situación así? ¿Va a ser cuánto? Esa línea espiritual tengo entendido que no hay tiempo, ¿no? O sea, no existe el tiempo. No, ¿Y no, cómo viene a suceder esto? O sea, ¿cuándo esa persona viene en una próxima vida a reencarnar? Porque va a reencarnar. ¿Y cómo viene a reencarnar? O sea, con esa parte que fue afectada, en este caso fue un disparo al cerebro. No, fue la boca. Y toda la masa encefálica obviamente salió volando, ¿no? Entonces, ¿cómo vendría esa persona? Yo pensé, ¿no? Que esa persona tendría que venir en una mejor vida, porque ya sufrió en vida todo lo que pudo sufrir a nivel espiritual, ¿no? Por eso que cometió suicidio. Pese que lo tenía todo, tenía mucha carencia emocional. Entonces, esa persona o otras personas en general, ¿cómo vendrían en la próxima vida? Esa es mi pregunta. ¿No se supone que vienen a hacer una mejor, o sea, lo opuesto a lo que fueron en vida? no, definitivamente no. O sea, tu próxima reencarnación, tu próxima existencia va a ir de acuerdo a la necesidad que tienes tú de mejorar. O sea, de acuerdo a la evolución, ¿no? A lo que necesitas mejorar para evolucionar. Entonces, ¿qué pasa? En el caso específico de esta persona, cometió suicidio, interrumpió su existencia, se creó un débito muy fuerte. Entonces, él ha tenido todo un proceso y que todavía debe estar en ese proceso, ya que él fue afectado su cerebro, ¿no? El cerebro. Entonces, hemos hablado de que el perispíritu se lesiona de Sí, acuerdo al tipo de herida. Entonces, tiene que haber todo un tratamiento que le debe demorar bastante seguramente. Y cuando él reencarne, él va a tener pues que reencarnar con los efectos que le hizo ese disparo, ¿no? Probablemente él venga con algún problema mental, algún retardo o algo así, ¿no? probablemente. Ajá. Trastorno psicológico, Pues, neurológico. claro, algún problema mental, un retardo, cosas así, ¿no? ¿Y qué sucede? Él va a venir a este o a donde le toque encarnar, este planeta donde le toque reencarnar. Ya. Y él va a tener que continuar, porque ¿qué pasó con él? Antes que concluya, ¿qué pasó con él? Él no soportó todas las cargas emocionales
Esas cargas emocionales han venido a raíz ¿de qué? De sus pruebas existenciales, de sus débitos de otras vidas que de repente también por ahí él tenía que resanar. Entonces, él se ha visto agobiado, no tuvo la fuerza suficiente, ni emocionalmente, ni físicamente, de repente, espiritualmente, ni qué hablar, porque de repente no tenía ni siquiera un preparo espiritual. Por eso es que él se vio agobiado. Entonces, él interrumpe y no cumple sus faltas, o sea, en resanar sus faltas y en pagar sus débitos. Entonces, ¿qué sucede con todo ese resto de cuotas que le faltaba? Lo mete a la mochila nuevamente, más el suicidio, y en la siguiente reencarnación él va a tener que ir pagando lo que debía antes, más lo que generó nuevamente, que es un débito muy fuerte. Entonces, y esos débitos pueden ser acomodados en diferentes existencias también, pero definitivamente en la próxima, por el hecho de él haber dañado su perispíritu y justamente en el cerebro, con seguridad él va a venir con alguna deficiencia mental. Es más que seguro, con algún síndrome de Down, algún retardo, algo así, más él va a venir con eso. Entonces, no está correcto que si en una vida tuviste una vida buena, en la otra vas a tener una mala, y de ahí la siguiente te toca buena otra vez. No, es acción y reacción. Conforme actuamos en una existencia, vamos a tener como consecuencia la siguiente, y muy probable que tengamos también dentro de las siguientes consecuencias de anteriores, porque es como si nos hicieran un fraccionamiento de deudas, ¿no? Y a medida que vamos teniendo las diferentes existencias, vamos resanando, y conforme vamos resanando, vamos evolucionando. Entonces, es así que funciona. Limpiando lo que uno viene haciendo de las otras existencias, ¿no? O sea, eso ya depende del nivel espiritual de uno. O sea, si por ejemplo yo en mi anterior vida, X persona fui, etc., entonces ya depende de mí y de mi compromiso ante la vida, que quiero yo ser persona, de evolucionar espiritualmente, y es una forma de ir limpiando, se puede decir esa que karma, no sé cómo decirlo. Comúnmente se le llama karma, ¿no? Nosotros le decimos débitos. Eso, exactamente, sí. Correcta, la palabra exacta, débitos, disculpa, sí. Interesante. De eso entonces, se trata. Con personas no hay comunicación, a diferencia de con otras personas que uno podría comunicar. No, porque es todo, dependiendo de cada caso, es todo un proceso. Es todo un proceso que hemos hablado dentro de la charla, que hay un tiempo determinado para que, pues, si la persona tenía que vivir, como di en el ejemplo, 40 años, y se quita la vida a los 20, todavía le quedaban 20 años, y esos 20 años todavía él no puede desprenderse de su cuerpo hasta que complete esos siguientes 20 años. Lo que estaba escrito para él, se puede decir, ¿no? Algo así. Claro, es por su propia programación existencial que él mismo coordinó, él mismo la preparó junto a la espiritualidad. Solo que no pudo llevarla al... Okay. Muy interesante, muchas gracias. Ok, linda. ¿Alguien más? ¿Chibi? Ay, mi Chibi. A ver. Micrófono. Voy a abrir. Todavía no te escuchamos. No te escuchamos. Ya, ¿ahora sí? Sí. Ya, justo a propósito de este tema, que me pareció tremendamente interesante y oportuno para los tiempos que nos tocan vivir. Yo quería comentarte porque durante todo el tema estuve pensando en estos jóvenes que se suicidan y en la importancia que tienen la educación y los padres, ¿no? En todo esto, pero ahora te quería consultar sobre un familiar mío que se suicidó, ¿no? Y es un familiar que es mayor que yo. Yo me acuerdo que de chica la veía como la mujer más linda, como la persona más dulce, y por ciertas circunstancias de la vida, de desencuentros,
terminó en una depresión muy grande, un tratamiento psiquiátrico y luego se suicidó. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros, las personas que nos quedamos, para poder, qué tenemos que hacer para poder ayudarlos a salir del lugar donde se encuentran? ¿Te refieres a ayudar ¿Qué tenemos que al hacer? suicida, o al desencarnado, al suicida desencarnado? Exacto. Claro. Sí, Bueno, ¿qué es lo que tenemos? lo que podemos hacer es enviarle una irradiación. Nosotros como espíritus, una irradiación dirigida, direccionada a esa hermana o hermano a través de las oraciones. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pedir para que pueda ser rescatada. Y si uno conoce de algún un joven, pero que no puede hablar directamente de este tema con él, que ha intentado suicidar, si quisiera ayudarlo, ¿también funciona la irradiación? Funciona la irradiación. Hemos visto que podemos hacer una terapia espiritual. ¿Qué quiere decir la terapia espiritual? Las irradiaciones, los pases, el agua fluidificada, el hablarle, informarlo cuáles son las consecuencias, y a medida que vas ganándote su confianza y vas aplicándole toda esta terapia, puedes ir conversando con él al respecto de los suicidios de una manera espiritual, no de una manera terrenal, porque por lo que me dices, él está cerrado a conversar sobre ese asunto, pero de repente de manera terrenal. Entonces, lo importante aquí es que él conozca los efectos espirituales. ¿Sí? Eso es lo más importante, porque hay por ahí muchas personas que están equivocadas pensando que ponen fin a su suplicio, ¿no? O ponen fin a ese extrañar tanto al familiar que se fue, y que después que fallecen o después que se matan, mejor dicho, ellos van a dormir y van a estar tranquilos y no van a pensar en nada. Eso es una gran falsedad. Entonces, eso es lo que la persona tiene que saber, que el suicidio no tiene o sea, no lleva nada. El propósito es nulo, es cero, porque el espíritu va a continuar vivo. Y al contrario, en lugar de dejar el suplicio de tantos pensamientos, el agobio, todas esas cosas, va a juntársele encima el recuerdo que ya hemos visto que va a quedar perenne en su memoria espiritual. Y se va a ver suicidándose y va a tener las sensaciones constantemente. ¿Okay? Gracias, Ceci. Gracias, Chibi. ¿Alguien más desea preguntar o decir alguna cosa? Ok. Bueno, creo que no. Entonces vamos a pasar a lo siguiente.